Hechos capítulo 3, versículos 20 al 26, dice así su palabra. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Queridos, sin duda alguna, mucho se ha dicho respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia. Ciertamente su figura ha sido objeto de críticas, ha sido objeto de burlas y de mofas terribles en cuanto a quién es nuestro Señor. Recuerdo que hace unos 25, 30 años atrás surgió una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, que mostraba a nuestro Señor Jesús en la cruz, mirando y siendo tentado y dejándose seducir por la tentación. Y luego de eso, que fue tan criticado tal vez en una época más conservadora que la nuestra, también a partir de ese momento se dieron otro tipo de críticas, mofas y burlas. Se ha mostrado a un Jesús débil, pecador, con un amante incluso homosexual. Hace un par de años atrás, en una serie o película, no sé bien, de Netflix, se mostraba cómo Jesús era homosexual. Y eso ha sido lo que se ha tendido lo que ha tendido a pasar en los últimos años en cuanto a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Las películas y los humoristas han intentado desvirtuar la imagen de nuestro Señor. Recuerdo que había un programa chileno, creo, llamado El Club de la Comedia, que también hacían sátiras con respecto al Señor. Bueno, y eso sigue y va a seguir tristemente. En la última película de Marvel, llamada Thor, Love and Thunder, aparece o pretendían mostrar a la imagen del Señor en tono de burla. Finalmente eso no sucedió y cambiaron el libreto a última hora. Pero aún así se hace una pequeña alusión al Señor Jesús. En un momento los personajes principales llegan a un lugar donde se encuentran reunidos todos los dioses y empiezan a mencionar a los dioses. Y en una de esas mencionan: ahí está el Dios carpintero, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tanto se ataca la figura del Señor? ¿Por qué tanto se intenta desvirtuar lo que Él es realmente? Y esto se debe a que la figura del Señor o su imagen o su identidad es tan importante, es tan relevante, que justamente el diablo ha tenido la intención de atacar una y otra vez la identidad del Señor. Es interesante ver cómo en los canales de documentales como History aparecen documentales que hablan una semana de que Jesús no existió, por ejemplo, y la semana siguiente se habla de que Jesús tuvo esposa. Y entre ellos mismos se contradicen, porque si no existió, ¿cómo tuvo esposa? Porque están preocupados, justamente el mundo está preocupado de atacar la figura del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos las Escrituras, podemos ver esa imagen perfecta de nuestro Señor. Y en una oportunidad, un pensador
del siglo XX y escritor llamado C.S. Lewis, el escritor de las famosas Crónicas de Narnia, señaló que el testimonio del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento podía llevar a las personas a concluir 3 cosas con respecto a la identidad del Señor. 3 cosas, dijo C.S. Lewis. La primera es que definitivamente, de acuerdo a lo descrito ahí, Jesús era un lunático. Un lunático. Esa era una posibilidad. Todo lo que dijo y todo lo que hizo sería propio de una persona que no está en sus cabales. El otro argumento que señaló C.S. Lewis es que si Jesús no era un lunático, no era un loco, no era un esquizofrénico, la verdad es que él era un mentiroso patológico. Porque nadie podía llegar al punto de decir tales cosas y llegar a la muerte por la mentira que decía. Y finalmente, la última conclusión o posibilidad que da C.S. Lewis es que verdaderamente el Señor Jesucristo era quien decía ser, el Hijo de Dios. Ese razonamiento triple básicamente fue lo que ayudó a C.S. Lewis a convertirse al cristianismo. Porque luego de analizar todos los argumentos objetivamente, se dio cuenta que no podía ser otra cosa que el verdadero Hijo de Dios. La figura y la identidad del Señor Jesús es tan importante para la humanidad que ahí radica o depende la salvación o la perdición de las personas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. En un momento estaban en un lugar y Pedro, el Señor empieza a preguntar: ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos y otros empezaron a decir, algunos dicen que tú eres el profeta, otros que eres Juan el Bautista. Y el Señor le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús evidentemente reconoció que en ese momento la declaración que Pedro estaba diciendo no podía provenir de su propio corazón o de su propia iluminación, sino que en rigor venía desde el Padre. Dijo: bienaventurado seas Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Porque nadie puede llegar a una conclusión tan maravillosa de la persona del Señor Jesucristo como alguien que verdaderamente ha sido iluminado por la verdad de Dios para descubrir quién es Él. Bueno, lo que estamos viendo en el contexto de este pasaje, de Hechos capítulo 3, es la respuesta que Pedro, o la predicación que Pedro comienza a dar luego de haber sanado junto con Juan a este cojo que se encontraba fuera de la puerta de la Hermosa. Y vimos cómo es que este hombre, que estaba despojado desde muchos años, desde su nacimiento, señala Lucas por medio del relato, en un abrir y cerrar de ojos es sanado por completo. Piernas que nunca se habían movido se movieron. Tobillos que nunca se habían afirmado no solo caminaron, sino que corrieron y saltaron. Un milagro realmente importante, y Pedro, como hemos visto, comienza a aprovechar el alboroto que esto generó en las personas con el propósito de llevarles a Cristo y mostrarles y predicarles el Evangelio. Pedro ya lleva bastante en su relato, en su sermón, y él ahora está hablando de aquel Jesús que el pueblo había rechazado. Y la semana pasada vimos dos aspectos de quién era este Mesías. Vimos que él era quien había sido anunciado de antemano, y también vimos que el Señor Jesucristo se encuentra hoy a la diestra del Padre en el cielo reinando. Eso es un punto importante porque tristemente en nuestras vidas, al ver el mundo, nos damos cuenta que, o pensamos equivocadamente, que el Señor no está reinando. La gente vive hoy, sobre todo en esta época tan turbulenta, con mucho miedo, incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Terminará su mandato presidencial? ¿No lo terminará? ¿Habrá una nueva convención? Y así sucesivamente nuestros temores comienzan a aflorar. Ahora nos enojamos con Estados Unidos.
Y la mente empieza a procesar información y a angustiarse y a afanarse. Porque vemos el mundo y vemos todo malo. Y es cierto. Vemos todo malo. Pero hay una verdad tremenda que no podemos ignorar y que debemos empezar a vivir. Y esta es que Jesús está reinando. Él está sentado a la diestra del Padre esperando que la restauración de todas las cosas. Y hermano, ese es un mensaje sumamente motivante para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que esto está mal, pero tenemos la certeza de que cuando el Señor venga, cuando todo esto sea restaurado, ya no va a haber más mal. No va a haber más llanto. No habrá más dolor, no habrá angustia, ese dolor de cabeza que sientes a cierta hora, ya no va a estar. Esa dolencia en la espalda, producto de mover muebles en la casa, ya no va a estar. Imagínense cómo será en el cielo nuevo y la tierra nueva, levantarse y no despertar cansado. Imagínense un lunes en el cielo nuevo y la tierra nueva. No vamos a desear que sea viernes. Pero esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero lo vemos tan lejano porque no concebimos que Dios está reinando y que el Hijo hoy está a la diestra del Padre, como dice el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor está guardando el momento preciso en el cual el Padre le diga, ya llegó el momento y todo esto se consuma. Se ha consumado. Por tanto, debemos ver que nuestro Señor Jesús no es ese Mesías que proyecta, ¿cierto?, en la cruz, que usted va a encontrar en una catedral o en una capilla, que está con cara de triste, siendo crucificado. No, el Señor hoy por hoy se encuentra a la diestra del Padre, triunfante, reinando. Y todo lo que pasa en este mundo no está ajeno a su voluntad y a su control. Pero vivimos pensando y vivimos en la ansiedad del día, lo cual no está mal. Obviamente tenemos que mirar nuestro entorno y hacer algo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Para que aquellas personas que no conocen a Cristo puedan llegar a conocer esta tremenda paz que nosotros también alcanzamos por medio de lo que el Señor está obrando en nuestras vidas por medio de el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos. Hoy vamos a ver 3 aspectos más conforme a estos versículos. 3 aspectos más del Jesús revelado. Por eso el sermón de esta mañana tiene el título El Jesús revelado, parte 2. Y hoy vamos a ver 3 aspectos del Señor Jesús que también, amados, tienen que llevarnos a cada uno de nosotros a tener esperanza y nuestra fe puesta en aquel que nos llamó y nos salvó. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba? ¿Quién está arriba, sentado a la diestra de Dios? Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, nuestros ojos en Él. Y todas las cosas que suceden en este mundo van a descansar para nosotros en su voluntad. Lo malo que vaya a pasar va a ocurrir. El sufrimiento y la aflicción que tengamos que lidiar va a suceder, pero tenemos una esperanza que es que estamos en Él y que vivimos en Él. Los 3 aspectos que vamos a ver hoy son, en primer lugar, el profeta prometido. El Señor Jesús es el profeta prometido. En segundo lugar, el que trae bendición a las naciones. Y en tercer lugar, el que nos invita a convertirnos de nuestra maldad. Esos son los 3 aspectos que vamos a revisar esta mañana. En primer lugar, el profeta prometido. Acompáñenme, por favor, a los versos 22 al 24 de nuestro pasaje. Hechos 3, 22 al 24. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, por si acaso. Dice, Moisés dijo, el Señor Dios
les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. La semana pasada, en esa hermosa mañana al aire libre, vimos cómo el Antiguo Testamento estaba repleto de figuras, de símbolos que apuntaban a Cristo. Vimos cómo la venida del Señor Jesús no era el plan B de Dios. No es que Dios haya visto que Adán y Eva pecaron, fallaron y que de pronto ya, ¿qué hago? Me veo en la encrucijada, ya, envío a mi hijo. Hijo, anda tú a solucionar el problema. De ninguna manera la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue algo que se escapó de las manos y que salió mal, sino que en realidad fue el plan eterno del Dios Trino. El plan eterno del Dios Trino. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo es que se muestra eso. Por medio de simbologías y por sobre todo también por medio de tipologías, de tipos. La tipología en el Antiguo Testamento era de diversas formas. Por ejemplo, una tipología positiva. Habían elementos o cosas que sucedían que directamente por su similitud apuntaban a lo que Cristo haría. Por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento hablan del único sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. A Dios el Padre nunca le agradó el olor de la carne quemada. A lo que Él le agradaba era la representación de ese sacrificio que hacía alusión directa a Cristo, entregándose por completo, derramando hasta la última gota de sangre, siendo perfecto. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios es una figura tipológica de lo que Cristo iba a venir a hacer. Eso es un ejemplo. Y eso es una tipología positiva. Otra tipología que vemos en el Antiguo Testamento es la aparición de un rey llamado Melquisedec. Melquisedec tenía una característica de acuerdo al relato de Génesis. Era rey y era sacerdote. Rey y sacerdote. Y su nombre significaba rey de justicia. Yo le pregunto, ¿quién es el único que ha sido un rey de justicia y que tiene el rol doble de rey y sacerdote? Cristo. O sea, la figura de Melquisedec es una simbología que apuntaba al verdadero rey de justicia, que era nuestro Señor Jesús. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, no todo, pero la mayoría de las cosas apuntan hacia la figura del Señor. Otro ejemplo, José fue vendido por sus hermanos y luego exaltado como regente de Egipto para traer salvación a los suyos. José, vendido por sus hermanos, luego Dios cambia el corazón, o sea, cambia lo que sucedió a la vida de José, esa desgracia, la convierte en una tremenda bendición, lo levanta como regente en Egipto y finalmente trae bendición a aquellos que lo habían traicionado. Esa es una figura de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual fue vendido por su propio pueblo, fue entregado como un esclavo. Y Dios lo exaltó para traer bendición a aquellos que lo habían entregado. Todas esas historias apuntan hacia Cristo. Pero también hay tipología en el Antiguo Testamento que habla de Cristo, pero por contraste. O sea, en vez de ser una afirmación de lo que Él iba a hacer, es algo contrario. Por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás fue un profeta enviado por Dios a predicarle a una nación gentil, Nínive. Estamos hablando de el reino asirio. Y fíjese que este profeta desobediente va y de mala gana
predica y el pueblo responde con arrepentimiento. En ese sentido, el Señor Jesucristo esa es una tipología del Señor Jesucristo por contraste. Porque el Señor Jesús es un profeta enviado, pero Él sí quiso ir. Él no fue de mala gana, pero Él también predicó el arrepentimiento y el pueblo respondió con arrepentimiento. Entonces, el Antiguo Testamento de diversas maneras nos apuntan hacia el Señor Jesucristo. Pero este aspecto que estamos viendo y que Pedro está señalando aquí, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, es una profecía tremenda que se cumple de manera perfecta en el Señor Jesús. Muchas veces entendemos el concepto de profeta como aquel que dice el futuro. No dice el profeta. Es como alguien que lee el futuro, pero en rigor la palabra en el hebreo tiene la idea de alguien que proclama la palabra de Dios. Es un mensajero de Dios. Eso es básicamente un profeta. Pero el Señor Jesucristo no solamente fue un profeta, sino que Pedro está diciendo acá, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y está haciendo alusión no a un profeta común y corriente, sino a el profeta. Como se dice, the real profeta. El verdadero, el único. Y sin duda, desde Samuel en adelante, fueron muchos los profetas que se levantaron en Israel. Cumplieron el rol de proclamar la palabra de Dios, de decir lo que Dios decía. Pero la profecía de el profeta se cumple de manera perfecta en el Señor Jesús. Eso es lo que dice Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oirán. El Señor Jesús no era un simple profeta, como el Islam lo intenta mostrar. Para el Islam, Jesús existe, es una figura real, es un profeta inferior a Mahoma. Pero en realidad el Señor Jesucristo es el profeta. Fíjese que en Juan capítulo 6, versículo 14, cuando la gente vio lo que el Señor Jesús decía y hacía, concluyó que justamente el Señor era el profeta, no un profeta, sino el profeta. En Juan 6:14 dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Muchas personas reconocieron en Cristo su identidad como el profeta. En Juan 7:40 se señala lo siguiente. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. El profeta. El Señor Jesús era el profeta que había sido anunciado de antemano. Hermanos, el Señor Jesús es quien nos trae la palabra de Dios. Y qué importante es para nosotros guardar sus palabras, atesorar sus palabras en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, apartados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, sin las palabras del Señor Jesús, nada podemos hacer. Son su palabra, la Biblia completa, pero particularmente aquellas enseñanzas que Él nos da en los evangelios, que podemos llenar nuestra vida de fe y de convicción en cuanto a quién estamos. Pero ahí está el tema. Ahí está el tema, pues difícil para nosotros en nuestra vida diaria, porque conocemos las palabras del Señor. Inclusive de pronto podemos recitar algunos versículos de lo que el Señor Jesús dijo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Podemos conocer de memoria. Sin embargo, cuando viene alguna situación, nuestra primer reacción es acudir a nuestras reservas, a lo que nosotros tenemos. Le dio fiebre al niño y lo primero que hacemos es arrodillarnos, abrir el cajón y sacar el paracetamol. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es confiar en las palabras de nuestro Señor. Pedirle a Él. Yo siempre me sorprendo de los grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Pero hay un milagro grande que Él hizo que muchas veces pasamos desapercibidos o pasa desapercibido. Y este es la curación de la fiebre de la suegra de Pedro. Nos sorprende sin duda que manos hayan salido de quienes eran mancos, que personas que no tenían globos oculares, que padecían una ceguera producto de que no tenían ojos, veían porque les salían ojos nuevos. Y eso sin duda nos asombra y vemos Dios es el Dios de los grandes milagros y es así. Dios es el Dios de los grandes milagros, pero también Dios es el Dios de las cosas pequeñas. Y ahí está Él sanando una fiebre. Quizá a la suegra se le había infectado la muela al juicio. Imagínense, algo tan sencillo, pero el Señor Jesús lo sanó. Confiamos en Dios de pronto cuando estamos en la angustia, en la desesperación, cuando ya no queda nada. Cuando en realidad debiésemos confiar en las palabras del Señor Jesús, que es el profeta, el enviado de Dios, en todo. En las cosas sencillas de la vida también. Ustedes no han recibido nada porque no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre. Y mi Padre, que está en los cielos, le dará. Hermanos, qué importante es de verdad rescatar las palabras de nuestro Señor como palabra de Dios. Él es el profeta. Muchas Biblias físicas, libros, vienen con las palabras del Señor Jesús en rojo para destacarlas. No sé si es bueno o malo, estará sujeto a la interpretación de cada cual. Sin embargo, esas palabras en rojo son las que a la hora de las cosas difíciles o tal vez de las cosas que son sencillas, obviamos. Qué fácil es confiar en nuestras reservas, qué fácil es confiar en lo que nosotros podemos hacer, aunque efectivamente debemos hacer. Pero no confiar en aquel que nos ha prometido tantas cosas. Hermanos, no conocemos las promesas de Dios. Y lo que es peor, si las conocemos, no vivimos las promesas de Dios. Y no reconocemos que el Señor es el profeta, que trajo palabras del cielo para nosotros. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan del cielo que descendió, haciendo una alusión a lo que había sucedido en el desierto por más de 40 años cuando el maná, el pan, caía cada mañana para alimentar a su pueblo. Él es el pan verdadero que descendió del cielo. Sus palabras son vida. Mis palabras son espíritu y vida, dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 63. Pero ocupamos sus palabras para, no sé, pegarla en un cuadrito en el baño, o en la pared, o en el pasillo, pero no para clavarla en nuestro corazón y vivir esa palabra, confiar en esa palabra de Él. Cuando estamos pasando cualquier cosa, sea esta pequeña
o sea esta grande. Hermanos, yo no vengo aquí a pararme en este púlpito a decirle todo esto como si fuese aquel que tiene la autoridad para decirle estas cosas. Porque todos los días me veo en la misma disyuntiva entre confiar y descansar en lo que uno puede hacer o primeramente entregarle todo a Dios. Todos transitamos por ese camino, cada uno de nosotros. Pero el Señor en esta mañana nos está llamando nuevamente a recordar que sus palabras son palabras del Padre, que sus palabras son promesas eternas y que debemos descansar en ellas, debemos ponerlas por obra, sabiendo que fallaremos, pero sabiendo que Él es fiel y justo para sostenernos también. En segundo lugar, amados, Él es el profeta, pero también es Él el que trae bendición a todas las naciones. Acompáñenme por favor al versículo 25. Dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amados, una de las cosas que debemos entender es que ciertamente cuando hablamos de nuestro Dios, hablamos del Dios de Israel. Pero el Dios de Israel no es el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Que en la antigüedad escogió a Abraham y su descendencia con el propósito de traer bendición a todas las naciones. Tenemos que entender esto. La bendición a todas las naciones viene por medio del Señor Jesucristo. De pronto pensamos que Dios tenía un pueblo, que era Israel, y que de pronto fue generoso y dijo, bueno, ya vamos a traer no solo la salvación a Israel, sino que vamos a abrir un poquito, vamos a hacer que esta sea la casa de todos. No sé si les suena eso. Que todo el mundo llegue al conocimiento de Cristo y de la salvación, pero mi plan original era Israel nomás, así que, pero bueno, ya, a todo el mundo. No es así, queridos. Dios es el Dios de todo el mundo y escogió a Abraham como el medio para que la bendición llegase a todas las naciones. Yo no logro entender cómo algunas iglesias tienen la bandera de Chile aquí y la bandera de Israel allá. Yo no lo entiendo. De verdad. Como si el Estado moderno de Israel fuese como parte de la iglesia. Cuando en Israel nos encontramos, por ejemplo, en Tel Aviv, con la capital mundial del mundo gay. Tel Aviv, la capital mundial del mundo gay. Y ahí tienen la bandera de Israel en la esquina. Porque de pronto se ha tendido a pensar o a ver a la nación de Israel como el pueblo de Dios. Sí, hermanos. La nación de Israel fue el medio que Dios empleó para traer bendición a todas las naciones. Por eso Pablo dice, primero para el judío, después para el griego. Porque Dios se reveló por medio de un pueblo. Pero el propósito de Dios no fue traer bendición solamente a una nación y por rebote alcanzar a los demás, sino al revés. Elegir a uno para que sea el medio por el cual llevar la bendición a todos. Por eso nosotros no andamos shalom. Como algunos andan por ahí. No, es que no se llama Jesús, se llama Yahshua. ¿Qué es eso? ¿Se imaginaron a Bob Esponja cuando dije qué es eso? El que lea entienda. Hermanos, no. Dios escogió a Israel, sin duda. Y tiene planes todavía para ellos. Un arrepentimiento en masa vendrá previo a su segunda venida. Y muchos de ellos van a conocer al Dios que los llamó. Sin duda, hay promesas para ellos. Pero
El propósito de nuestro Dios no fue ser elitista ni nacionalista, sino traer bendición a todas las naciones del mundo. Y escogió a Abraham precisamente para eso. Lo leo de nuevo, versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Vamos a Génesis 12:3, cuando Dios le dice justamente eso a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está el punto. Dios escoge a la descendencia de Abraham como el medio para que venga la bendición a todas las naciones. Pregunta, ¿cuál es la bendición para todas las naciones? Cristo. Es la bendición para todas las naciones. Dice el apóstol Pedro acá. Dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La simiente de Abraham no se está refiriendo a la descendencia genética, no se está refiriendo a los hijos de él, sino que se está refiriendo a un hijo de él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y note lo que dice ahora. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. La descendencia a la cual Abraham le prometió dar todas las tierras es Cristo. Dios escogió a Abraham y a sus descendientes para que por medio de sus descendientes viniera el Mesías, en quien se cumplen todas las promesas, no solo para una nación, sino para todo el mundo. Cristo es la salvación para todos. Y por eso es que tenemos este gran llamado que Dios nos ha dado y que ahora podemos leer en letras gigantes. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para que este mensaje de salvación del Mesías no solo sea para nosotros, sino que también por intermedio nuestro y de otros hermanos pueda llegar a todo rincón del mundo, porque el propósito del Señor, nuestro buen Dios, es que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Y por eso es tan imperativo que cumplamos con la misión de proclamar el Evangelio, primero donde Dios nos puso, y así sucesivamente ir expandiendo esa ola de bendición a las naciones. Toda la tierra recibe la bendición por medio del Hijo. El Salmo 22:27, un salmo netamente mesiánico, dice: todos los términos de la tierra se acordarán de ti y se volverán al Señor. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amén. Todas las naciones, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ese es nuestro Señor Jesús, el profeta que nos trae sus palabras, pero también es la simiente prometida para traer bendición a todas las naciones. Uno de los países que más de gracia vive son justamente aquellos que el Islam o las religiones de misterio abundan, como por ejemplo la India. En la India, la verdad, es una cuestión tremenda el nivel de pobreza
Y no solamente en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a la pobreza cultural que tienen. Y es porque es una nación sumamente pagana. La cantidad de dioses que tienen es increíble. Cada familia tiene básicamente un ídolo. Y cómo viven esas naciones es terrible. Porque tristemente no conocen a Cristo. Entonces por eso es necesaria primero nuestra oración y también nuestra oración para que nuestro Dios envíe obreros a su vida, a trabajar, para que recoja todo aquello. Eso es, hermanos míos, el Señor Jesús vino a traer bendición a todas las naciones. La prosperidad de las naciones depende mucho de cuánto de Cristo y de su verdad tengan. Y entre más una nación se aleja de la palabra de Dios, más rápido y más fuerte cae. Y es lo que nos ha estado pasando a nosotros como nación también. Hemos sacado a Dios, hemos sacado al Señor Jesús y los resultados están a la vista. Por eso no olvidemos que el Señor Jesús es quien viene a traer bendición a todas las naciones. En tercer lugar, este Rey del cielo que fue anunciado de antemano, este Rey que está a la diestra del Padre aguardando, esperando la restauración de todas las cosas, este Rey que es el verdadero y único profeta anunciado de antemano, este Rey que es el único medio por el cual todas las naciones serán bendecidas, es el que nos invita a convertirnos de nuestra maldad. Y ese es nuestro tercer punto, el que nos invita a convertirnos de nuestra maldad. Acompáñeme por favor ahí a Hechos 3:26. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Cuando Pedro hace alusión a Moisés y cita lo que Moisés dice, referencia a que si alguno no obedeciere sus palabras, será destruido. Justamente es el camino de la bendición y de la maldición que Dios pone sobre las personas en el mundo. Si tú obedeces las palabras del Señor, bendiciones van a venir a tu vida, es lógico. Aunque con sufrimiento, nadie descarta el sufrimiento. Si el Señor Jesucristo sufrió, evidentemente nosotros debemos sufrir. Pero cuando las personas rechazan, repudian al único que Dios ha establecido para traer bendición, obviamente la desgracia comienza a azotar las puertas de su hogar, de la nación que se aleja del Señor. El Señor vino y fue enviado para traer salvación, porque solamente en Él hay salvación. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Solo en el Señor hay salvación, porque solo en Él hay bendición. Y esa bendición y esa salvación tiene directa relación con el pecado de las personas. Tiene directa relación con librarlos de la iniquidad. Y eso es algo que de pronto olvidamos en nuestras vidas. Y que también no somos lo suficientemente sabios para poder transmitir a aquellos que no tienen al Señor. En oportunidades nos dirigimos a las personas que no conocen a Cristo con un pseudo amor de más tan laxo que es capaz de aplaudir todo lo malo que hacen. Pero, por otro lado, nos encontramos con una definición del pecado tan fuerte, tan firme, y que tristemente a nosotros nos pone en el lugar de jueces
que termina con nosotros acusando a las personas y desechándolas porque son pecadores. La bendición viene por medio de Cristo y el perdón de los pecados y el llamado a apartarse de la maldad viene por medio de Cristo. Pero qué importante es para nosotros que entendamos y veamos la misericordia que Dios debe poner en nuestro corazón para poder decir la verdad, llamando al arrepentimiento y a la vez tener la compasión para poder hacerlo delante de esas personas que muchas de ellas no nos quieren oír. Mateo 1:21, en la Anunciación, dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente el Señor salva y solamente el Señor quita los pecados. Pero no podemos hablar del Señor Jesús sin hacerle una invitación a las personas que se aparten de la maldad y que se aparten del pecado. Porque es como nosotros cuando vemos que nuestros hijos pequeños de pronto entran a la cocina, empiezan a intrusiar, imagínense, y sacan un tremendo cuchillo carnicero. Ese que afiló ayer tanto, el mismo. Imagínense, ¿qué es lo que va a hacer usted con su hijo? Enérgicamente le va a gritar, va a correr rápidamente y le va a quitar aquello que le puede traer la destrucción y la muerte. Eso es el pecado para las personas. Es esa herramienta que le está trayendo destrucción, que le está trayendo muerte, que le está condenando eternamente al lago de fuego y azufre. Por tanto, de verdad, hermanos, es importante que veamos la seriedad del pecado, porque fue uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Podemos hablar del amor de Dios, pero debemos hablar del amor de Dios también en relación a apartarse del pecado, de la maldad y de la iniquidad. No simplemente le vamos a decir a las personas, Dios te ama, sino que tenemos que decirle, Dios te ama tanto que quiere que dejes ese pecado que te está matando. Esa es la invitación. Pero yo no puedo simplemente hablar del amor de Dios que trae bendición sin hablar de que el pecado, la iniquidad, trae destrucción. Ese es nuestro Señor, el que viene a traer perdón de nuestros pecados, pero también el que llama al arrepentimiento al pecador. Por eso Pedro no perdió la oportunidad de hablar del Mesías y concluir esta parte de su mensaje haciendo alusión a la bendición que trajo el Mesías, pero a la vez la acción que ellos debían tomar de renunciar al pecado, de renunciar a su maldad. No podemos hablar del amor de Dios y la bendición de Dios sin hablar de apartarse del pecado, amados. Porque justamente el pecado es lo que trajo la maldición al ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual el ser humano nace alejado de Dios es por eso. Es por eso. Porque viene contaminado. Porque viene separado. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado es una realidad tan latente, y que de verdad debemos poner cuidado y atención. Muchas veces por nada, hermanos, por nada, pecamos y soltamos lo que está en nuestro corazón. El otro día conversábamos en familia y estábamos hablando de la mentira. Y veíamos que tristemente es súper natural mentir. Por nada. A veces por un propósito
un pseudo propósito positivo de salvar o proteger a alguien de la verdad, mentimos. O también de pronto, no sé, por cuestiones que son tan minúsculas, nos convertimos nuevamente en ahijados del príncipe de la mentira, del padre de la mentira que es el diablo. Cuando recibimos la gracia del Señor debemos recordarnos día a día que Él es nuestro Salvador y que trae bendición cuando nos apartamos del mal también. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor Jesús que vino a salvarnos, que vino a traer bendición a cada uno de nosotros, pero también vino a apartarnos de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Es Él que nos da arrepentimiento precisamente para eso. Hechos capítulo 5, versículo 31 dice: a Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Dar arrepentimiento y perdón de pecados. No hay un amor por Cristo, no hay un entendimiento de la obra de Cristo, si no hay un arrepentimiento y no disfrutamos del perdón de los pecados que trae la bendición de nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Ese es el Mesías revelado. Ese es el Jesús revelado en la Biblia. Y ese es el Jesús que se entregó por nosotros y nos amó hasta lo sumo. Amados, que esa sea la reflexión de esta semana para cada uno de nosotros. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro Salvador. El único Dios a cual le debemos gloria y honra. Envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos y traernos bendición. Oremos a nuestro Dios. Mi Dios,